Explicar cómo se hacen las fracciones generatrices de los números decimales. Lo primero es entender qué son los números decimales y qué tipos hay. Los números decimales son aquellos que no se pueden explicar con los números enteros. Es decir, si recordáis al principio del curso, el primer día, estuvimos hablando que los números decimales, que los números se agrupaban. Por un lado, los naturales, que eran los que servían para contar, ¿no? Pues el 1, el 2, el 3... Después juntamos los números naturales con los números negativos y salían los números enteros, ¿no? Que esos eran el -3, el -2, el -1, el 0, bueno, y ya sabéis todos esos. Claro, pero entre medias vimos que había muchos números que estaban, por ejemplo, entre el -3 y el -2 y que no podían explicar estos números enteros, ¿de acuerdo? Se llaman enteros por eso, porque van a saltos y van dando golpes, van dando saltos enteros. Entonces nos inventamos unos números que se metían entre medias de esos números, ¿vale? Y vosotros sabéis perfectamente que entre el 1 y el 2 hay infinitos números entre ellos. Todos esos números son números decimales. Los números decimales se pueden agrupar de esta manera, ¿vale? En realidad, cuando explicamos esto, yo os hablaba de los números racionales y los números irracionales, pero bueno, vamos a centrarnos en esta parte que creo que lo entendéis un poco mejor. O explicarla de esta manera que lo vais a entender un poco mejor. Los números decimales son aquellos que tienen una parte después de la coma. Vosotros sabéis perfectamente que van a ser exactos cuando tienen un número limitado de números detrás de la coma. Este, por ejemplo, tiene 2 números y ya está. Y no hay más. Se llaman números decimales exactos cuando sucede esto. También puede ser, pues, por ejemplo, yo que sé, el 3,796. Son 3 cifras decimales, pero después de esas 3 ya no hay nada más. Es un número decimal exacto. Ahí acaba. Con ese 6, en la tercera cifra, se acabó. También tenemos los decimales infinitos. Infinito significa que vamos a tener cifras decimales que nunca van a acabar. Como bien sabéis, que esto lo habéis estudiado otros años, se representan con un sombrerito encima de las cifras que se van a repetir y nunca van a terminar. Por ejemplo, este número, que sería, ahora os digo porque es puro, sería el 1,26, 26, 26, 26. ¿Por qué? Porque dentro del sombrerito hay un 26, de tal manera que lo que se va a ir repitiendo es eso que está dentro del sombrerito, ¿vale? El 26, el 26, el 26, el 26. Eso es lo que se va repitiendo. Se ha llamado periódico puro a este número, ¿por qué? Porque todos los decimales que tiene, si os dais cuenta después de la coma, solo está el 26, todos los decimales que tiene son periódicos, por eso se llama periódico puro. También hay otro tipo de periódicos, que son los periódicos mixtos, y se llaman mixtos porque tienen de las dos cosas, es decir, tienen parte de esta y tienen parte de esta. Eso se llama los decimales periódicos mixtos. Y hay otro tipo de decimales que son los no periódicos, y que los no periódicos nosotros los llamamos en su día irracionales. Son aquellos que no vamos a poder escribir en forma de fracción, ¿vale? Quiere decir que, si habéis estado un poco atentos, estos y estos sí que los voy a poder poner en forma de fracción. Y eso es lo que tenemos que aprender hoy. Que cualquier número decimal de esos 3 que os he marcado se va a poder poner en forma de fracción. Y esa fracción se va a llamar la fracción generatriz de ese número. Por ejemplo, la fracción generatriz del número 0,56. Bien, pues el número 0,56 va a ser igual a su fracción generatriz. Y siempre los decimales puros son los más fáciles. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que hacer es poner el número sin comas ni sombreros ni nada. ¿Vale? Yo cojo el número. ¿De dónde ha salido este 56? Pues si vosotros cogéis este número y quitáis las comas y toda la historia, lo que os queda es el 56. ¿Vale? Voy a escribir un poquito mejor a ver si por lo menos se distinguen los números. 0,56. Es el número que yo estoy trabajando ahora. Entonces yo cojo todo el número y lo pongo de arriba sin comas ni decimales ni cosas raras. Y lo voy a dividir
por un 1 y tantos ceros como decimales tuviese después de la coma. Significa que como aquí había dos decimales, tendré que poner dos ceros aquí. Y ya está hecho. La fracción generatriz del número 0,56 es 56 partido por 100. Estos son los más fáciles, ¿vale? Los decimales exactos son los más fáciles porque lo único que tengo que hacer es coger el número y dividirlo entre un 1 y tantos ceros como decimales tuviera al principio. También están los periódicos puros. Los periódicos puros también son fáciles, pero tienen una cosilla distinta. Y es que vamos a empezar haciendo lo mismo, ¿no? Es decir, yo voy a coger mi número decimal, el 1,26. Siempre tengo que marcar que es periódico en el 26. Es un periódico puro porque todos los decimales que tiene son periódicos. Y lo que hago es, igual que antes, pongo el número sin decimales, ya lo iba a poner y ya lo iba a poner mal, sin decimales, sin sombreros y sin nada encima. ¿Vale? Es decir, si yo a este número que tengo aquí le quito el sombrero y le quito la coma, lo que me queda es el 126, que es por eso por lo que yo he puesto ahí 126, ¿vale? A ver si puedo quitar esto rojo. Parece que sí. Venga. Bien, después de haber cogido y haber puesto el número tal cual estaba, sin comas y sin decimales, lo que hago es restarle todo lo que haya antes de la coma. O mejor dicho, para aprenderlo y que no sea un poco más sutil, todo lo que haya antes del sombrero. Todo lo que haya antes del sombrero. Es decir, si este es mi sombrero, ¿qué había antes? El 1. Pues lo único que tendré que hacer será restarle aquí el 1. ¿Vale? Y lo tendré que dividir ya no con ceros, porque ahora tengo periódicos y ya no son puros, ya no con ceros, sino con 9. ¿Y cuántos 9 tengo que poner? Tantos 9 como decimales tuviera en el número original, ¿vale? Como aquí tengo dos decimales, tengo que poner dos 9, ¿vale? No es complicado. Es decir, que si hacemos esta resta, que es bastante fácil, 125 partido de 99. Y nos quedan los periódicos mixtos. Estos de aquí, lo voy a hacer aquí abajo, que hay un poco más de sitio. Los periódicos mixtos. Lo voy escribiendo. El 3,8912,6. Y estos tres son periódicos. Bien. Pues empiezo como siempre. Es decir, cojo mi numerito y lo escribo sin comas y sin sombreros y sin cosas raras. Es decir, 3, 8, 9, 1, 2, 6. Y al igual que he hecho antes en los periódicos puros, tengo que restar todo lo que hay antes del sombrero. Es decir, le tengo que restar el 3, le tengo que restar el 8 y le tengo que restar el 9. ¿Vale? Si venís y miráis aquí, todo lo que hay antes del sombrero es eso. Pues eso es todo lo que tengo que restar. Y lo tengo que dividir con una mezcla de las dos de antes. ¿Vale? Antes he dividido con 100 y he dividido, mejor dicho, he dividido con ceros y he dividido con 9. ¿Por qué? Porque he dividido con ceros cuando tenía decimales que no eran periódicos. Así que voy a fijarme en el número que tengo, que en este caso es este de aquí, y digo, ¿cuántos decimales tiene que no son periódicos? Digo, pues tiene 2. Pues voy a poner dos ceros, 1 y 2. ¿Y cuántos decimales tiene que sí que son periódicos? Son estos, son 3. Pues cuando había periódicos yo ponía 9, así que tengo que poner 3 9. 1, 2 y 3. Y la fracción generatriz ya estaría. Tendríamos que calcular la resta de arriba, tendríamos que simplificar la fracción todo lo posible, pero bueno, más o menos ya estaría hecha la fracción generatriz.